Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Es un placer enorme tenerlos aquí conmigo una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en algo que creo que a muchos nos resuena profundamente, algo que tiene que ver con la resiliencia, con la lucha y con esa fuerza interior que a veces no sabemos que tenemos hasta que la vida nos pone a prueba. Vamos a hablar de Can Yaman. Sí, ese nombre que resuena en tantas pantallas y corazones, porque hoy Can Yaman se sincera de una manera que nos toca la fibra: no me rendiré sin arreglar mis errores. Una frase poderosa, ¿verdad? Algo que nos invita a pensar en nuestras propias batallas internas, en esas veces que hemos metido la pata y hemos tenido que levantarnos, sacudirnos el polvo y decir, esto no es el final. Así que prepárense porque vamos a desgranar esta declaración, a entender qué hay detrás de esas palabras y qué lecciones podemos sacar de ellas para nuestras propias vidas. Y antes de que nos lancemos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Un simple clic que nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido que espero disfruten y les sea de utilidad. Ahora sí, empecemos esta conversación. Cuando escuchamos el nombre de Can Yaman, lo primero que nos viene a la mente, para muchos, es esa chispa de carisma, esa presencia magnética en pantalla, ese actor que ha conquistado audiencias a nivel internacional con su talento y su, digamos, innegable atractivo. Ha sido protagonista de novelas que han sido un fenómeno, series que han roto récords, y su fama ha crecido exponencialmente. Su trayectoria meteórica en la industria del entretenimiento lo ha catapultado a la cima, convirtiéndolo en un ícono para millones de seguidores. Sin embargo, detrás de esa imagen pública pulida, de ese éxito palpable y de esa admiración generalizada, reside una persona, un ser humano con sus propias batallas internas, sus propios altibajos, sus propias imperfecciones, como cualquiera de nosotros. Y es precisamente esa vulnerabilidad, esa honestidad brutal y desarmante la que emerge con fuerza de su reciente declaración: no me rendiré sin arreglar mis errores. Imaginen por un instante la inmensa presión que debe sentir una figura pública de su calibre. Cada gesto, cada palabra pronunciada, cada decisión tomada, es objeto de un escrutinio implacable, analizada, juzgada, comentada y a menudo magnificada por miles, incluso millones de personas. En medio de esa vorágine mediática y pública, donde cada movimiento es una noticia potencial, es intrínsecamente fácil equivocarse, es fácil cometer errores, ya sean pequeños deslices o errores de cálculo más significativos. Y a veces esos errores no son insignificantes, son situaciones que pueden tener un impacto considerable y duradero en la percepción pública, en la proyección de su carrera, e incluso en la esfera más íntima de su vida personal. Lo verdaderamente fascinante y conmovedor de esta frase suya es que no se trata de una negación tácita de los errores cometidos. Al contrario, es una aceptación total y rotunda de que los ha habido, acompañada de una promesa firme y decidida de que no se quedará de brazos cruzados, pasivo ante las consecuencias, sino que se compromete activamente a enmendarlos. Pero, ¿qué tipo de errores podría estar mencionando Can Yaman? Es una pregunta que inevitablemente surge en la mente de muchos. Sin necesidad de adentrarnos en detalles específicos que quizás escapan a nuestro conocimiento, que son de índole privada o que simplemente no nos corresponden como observadores externos, podemos inferir con cierta certeza que se refiere a situaciones, decisiones o comportamientos que él mismo reconoce como falibles, como deslices de su parte. Podrían abarcar desde errores de juicio profesional, malentendidos lamentables, declaraciones desafortunadas que hayan podido ser malinterpretadas o haber causado malestar, o quizás incluso aspectos de su vida personal que por diversas razones han trascendido al ámbito público y que él siente ahora la urgencia y la responsabilidad de abordar y rectificar. La clave, el núcleo central de esta declaración, reside en esa actitud proactiva, en ese impulso de no quedarse inmóvil. No es un lamento desolado, ni una queja amarga. Es, ante todo, un compromiso tangible y sincero con la acción correctiva. Pensemos por un momento en la propia vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a situaciones que, en retrospectiva, podríamos haber manejado de una manera más acertada? Quizás un comentario hiriente que lanzamos sin meditar, una oportunidad valiosa que dejamos escapar por un miedo paralizante, una relación importante que, por descuido o falta de atención, hemos visto deteriorarse. Todos, sin excepción, cometemos errores. Es una parte intrínseca e ineludible de la experiencia humana, un sello distintivo de nuestra propia falibilidad. La diferencia, sin embargo, entre aquellos que se estancan en el fango de sus equivocaciones y aquellos que logran avanzar y prosperar,
radica fundamentalmente en esa determinación inquebrantable de aprender de ellos, de corregir el rumbo, de no dejarse vencer ni por la vergüenza paralizante ni por el peso del arrepentimiento. La sinceridad que emana de las palabras de Kanyaman es, sin duda alguna, un acto de valentía considerable. En un mundo donde la imagen pública, la percepción externa, se ha convertido en un pilar de tan suma importancia, admitir errores de manera pública, y más aún, comprometerse activamente a repararlos, requiere una fortaleza interior admirable y poco común. No es una tarea fácil para nadie, y mucho menos para alguien que vive constantemente bajo el implacable foco de la atención pública y mediática. Es como si a través de sus palabras nos estuviera diciendo, sí, me equivoqué, reconozco mis fallos, y no tengo la intención de esconderme detrás de una fachada de perfección artificial o de una imagen cuidadosamente construida. Estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias de mis actos, a aprender de esta experiencia, y a trabajar incansablemente para convertirme en una versión mejorada y más consciente de mí mismo. Y es precisamente en este punto donde creo que la conversación se torna realmente interesante y relevante para todos y cada uno de nosotros, independientemente de nuestras circunstancias. ¿Qué lecciones valiosas podemos extraer de esta actitud tan loable y ejemplar? En primer lugar, la importancia crucial de la autocrítica constructiva. Kanyaman, por lo que se desprende de su declaración, ha emprendido un proceso de introspección profunda. Ha evaluado detenidamente sus acciones, sus decisiones, y ha llegado a la conclusión, posiblemente dolorosa pero necesaria, de que existen áreas de su vida y de su comportamiento que requieren ser mejoradas y pulidas. Este es un ejercicio que todos y cada uno de nosotros deberíamos incorporar de manera habitual en nuestras vidas. Tomarnos un tiempo de reflexión sincera para analizar nuestras propias trayectorias vitales, nuestros comportamientos habituales, nuestras interacciones diarias. ¿Hay algo que podríamos haber abordado de una manera más sabia o compasiva? ¿Hay algo, alguna creencia limitante o algún hábito perjudicial, que nos esté frenando y obstaculizando nuestro progreso? En segundo lugar, debemos destacar la valentía de la confrontación. Enfrentar nuestros propios errores, nuestros propios aspectos oscuros o nuestras fallas personales, no es algo que suela venir de forma natural para la mayoría de las personas. Nuestra tendencia innata es, con frecuencia, la de evitar el dolor, la incomodidad, la posible vergüenza o el sentimiento de culpa que pueden acompañar a este proceso de autoexamen. Sin embargo, es precisamente al encarar esos errores de frente sin rodeos, con honestidad radical, que podemos iniciar el camino hacia la sanación emocional, el crecimiento personal y la transformación profunda. Kanyaman ha elegido la vía de la confrontación directa y sincera, y esa es, sin duda, una actitud profundamente inspiradora para todos nosotros. En tercer lugar, la perseverancia. No me rendiré. Qué lema tan poderoso y motivador. Esta frase implica, de manera implícita, que el camino para arreglar esos errores no será ni fácil ni rápido. Requerirá un esfuerzo sostenido, una dedicación constante y, sobre todo, una voluntad inquebrantable de seguir adelante, de persistir, incluso cuando las circunstancias se vuelvan adversas o los obstáculos parezcan insuperables. Es la mentalidad de pase lo que pase, yo seguiré luchando con todas mis fuerzas para enmendar mis fallos y para ser mejor. Y esa, amigos míos, es una actitud vital que tiene el poder de transformar radicalmente nuestras vidas. Pensemos por un momento en las repercusiones que esta declaración puede llegar a tener, especialmente en el contexto de su carrera artística. Para un actor, la percepción que el público tiene de él es un elemento fundamental para su éxito y su conexión con la audiencia. Cuando una figura pública se muestra vulnerable, honesta y, sobre todo, dispuesta a reconocer y corregir sus fallos, puede forjar una conexión mucho más profunda y auténtica con su público. Este tipo de sinceridad, de desnudez emocional, lo humaniza. Lo acerca a nosotros. Deja de ser una estrella inalcanzable y distante para convertirse en alguien con quien podemos identificarnos, alguien que, como nosotros, lucha, cae, se equivoca, pero que también se levanta y busca mejorar. Y eso, créanme, es un tipo de conexión enormemente poderosa. Además, esta declaración puede servir como un faro de esperanza y un mensaje de aliento para otras personas que se encuentran en situaciones similares. Para aquellos que quizás se han equivocado y se sienten abrumados por el peso de sus errores, para quienes sienten que un fallo ha marcado un antes y un después incontrolable en sus vidas, la frase de Kanyaman resuena como una promesa. De que la redención, la superación y la mejora son siempre posibles. Es un recordatorio tangible de que un error no define a una persona en su totalidad.
Ahora bien, ¿cómo se traduce en la práctica eso de arreglar errores? Las manifestaciones pueden ser diversas y adaptadas a la naturaleza específica del error. Podría implicar ofrecer disculpas sinceras y directas a las personas que hayan podido ser heridos o afectados por sus acciones. Podría significar tomarse un tiempo para la reflexión profunda y el aprendizaje, quizás a través de la búsqueda de apoyo profesional como terapia o asesoramiento. Podría traducirse en un cambio de comportamiento consciente, sostenido y deliberado en el tiempo, demostrando así la genuina voluntad de enmienda. O lo más probable podría ser una combinación de todas estas estrategias. Lo esencial, lo verdaderamente importante es la acción concreta, la voluntad férrea de emprender el trabajo necesario para la corrección. Y en el contexto específico de su carrera profesional, ¿cómo podría manifestarse esta determinación de arreglar errores? Quizás a través de una selección de roles más complejos y desafiantes, proyectos que le permitan explorar distintas facetas de su personalidad y su talento actoral, o simplemente mediante una mayor cautela, reflexión y discernimiento en sus declaraciones públicas y en su interacción con los medios. Pero lo fundamental es que él ha hecho esta promesa, este compromiso público, y es muy probable que veamos una coherencia y una consistencia en sus acciones posteriores que refuercen la sinceridad de sus intenciones. Lo verdaderamente fascinante de esta historia, de esta declaración, es que nos recuerda de manera contundente y necesaria que nadie está exento de cometer errores. Ni siquiera esas personas que admiramos, a quienes vemos en las pantallas como figuras perfectas, inalcanzables o inmunes a las fallas humanas. Son precisamente esas imperfecciones, y la forma en que las abordan y las gestionan, las que terminan por definir su verdadero carácter, su autenticidad y su humanidad. Can Yaman, con esta simple pero profunda declaración, está eligiendo revelar una faceta de sí mismo que va mucho más allá del deslumbrante glamour y el éxito profesional que lo caracterizan. Está mostrando su lado humano, su vulnerabilidad, su compromiso con la mejora continua. Y nosotros, como observadores, como seguidores, como parte de su audiencia, tenemos la valiosa oportunidad de observar este proceso, de reflexionar y, sobre todo, de aprender. Podemos tomar esta filosofía de vida, esta actitud ante los errores, y aplicarla a nuestras propias circunstancias personales. Cuando nos enfrentemos a un desliz, a un fallo, a un error en nuestras propias vidas, recordemos las palabras de Can Yaman. Recordemos su determinación de no rendirse, de no esconderse tras excusas, sino de enfrentar la situación con valentía y determinación, trabajando activamente para mejorar y para crecer. Esta actitud de no rendirse también habla, de una manera muy profunda, de un respeto inherente por uno mismo y por los demás. Al expresar su deseo de arreglar sus errores, Can Yaman está demostrando que valora su propia reputación, sus relaciones personales, su desarrollo profesional y, sobre todo, su propio crecimiento personal. Él no quiere que esos errores puntuales definan quién es en su totalidad, sino que, por el contrario, sean una oportunidad para demostrar quién tiene el potencial de llegar a ser. Son peldaños en un camino de superación. Y volviendo a la esfera más íntima de nuestras propias vidas, a ese espacio privado donde guardamos nuestras reflexiones más profundas, ¿cuántos de nosotros tenemos errores que hemos enterrado en el pasado? Cosas que nos pesan, que nos impiden avanzar con libertad, que nos generan inseguridad y nos atormentan en momentos de soledad. Quizás esa conversación pendiente que hemos postergado indefinidamente, esa disculpa sincera que nunca nos atrevimos a dar, esa decisión crucial que nos ha causado remordimiento y nos sigue atormentando. La invitación que nos hace Can Yaman a través de su ejemplo, es clara y directa, es hora de desenterrar esos fantasmas del pasado, de mirarlos a la cara con valentía y, lo más importante, de tomar acción. El proceso de arreglar errores puede ser, sin duda, un camino arduo y doloroso. Requiere honestidad brutal, autocompasión y mucha fortaleza. Pero también es al mismo tiempo un proceso increíblemente liberador. Es como si al enfrentar y sanar nuestras heridas, nos quitáramos un gran peso de encima, permitiéndonos caminar con mayor ligereza y libertad. Y la recompensa por este esfuerzo es inmensa, una paz interior duradera, un crecimiento personal significativo y una mayor fortaleza y resiliencia para afrontar los desafíos futuros con una perspectiva renovada y una confianza fortalecida. En resumen, la sincera y conmovedora declaración de Can Yaman, no me rendiré sin arreglar mis errores, trasciende la mera anécdota de una celebridad. Es en esencia un manifiesto de resiliencia humana, de autoconciencia profunda y de un compromiso inquebrantable con el crecimiento personal y la mejora continua.
Nos recuerda de manera elocuente que los errores no son sentencias definitivas, sino oportunidades disfrazadas. Oportunidades valiosas para aprender, para crecer, para evolucionar y, en última instancia, para convertirnos en versiones más sabias, más fuertes y más compasivas de nosotros mismos. Y lo más importante, nos anima e inspira a todos nosotros a adoptar esa misma actitud constructiva y proactiva ante nuestros propios desafíos y equivocaciones en nuestras propias vidas. Así que, amigos, espero de corazón que esta conversación haya resonado en ustedes tanto como ha resonado en mí. Me encantaría enormemente saber qué piensan sobre este tema. ¿Se han sentido identificados con esta reflexión? ¿Han pasado por situaciones similares en sus propias vidas? Por favor, no duden en dejar sus comentarios abajo, en la sección de comentarios. Me interesa muchísimo leer sus experiencias personales, sus puntos de vista y sus valiosas reflexiones. Y si este vídeo les ha parecido útil, si les ha aportado valor o les ha inspirado de alguna manera, les pido, por favor, que no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con aquellas personas a quienes crean que podría serles de utilidad o de ayuda. Y si por alguna razón aún no se han suscrito a nuestro canal, les invito una vez más, con todo mi afecto, a que lo hagan. Su suscripción nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles contenido interesante, valioso y de calidad. Muchísimas gracias por acompañarme en esta profunda reflexión. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.